Con nosotros, pues, nuestro segundo invitado de la mañana es el economista Francisco Bustamante, ex subdirector de la Caja del Seguro Social, que la semana pasada presentaron junto a José Echevarría un nuevo estudio y un nuevo libro titulado pues, Visión y Perspectiva de la Economía Panameña, una propuesta. Además presentaron el libro El pueblo triunfó, el país ganó. ¿Cuáles son las perspectivas de esta economía? Don Francisco, como siempre, un placer recibirlo y buenos días. Gracias. Sí, el grupo nuestro, Misión Panamá, es un grupo de profesionales que nos reunimos periódicamente a discutir temas nacionales y un día decidimos abrir nuestras discusiones al público. Y en ese contexto, el evento de la semana pasada fue la presentación de un libro que ha preparado Echevarría sobre el tema de la minera. Y el otro tema me tocó a mí desarrollarlo, era cuál es el país que nosotros queremos y una visión y perspectiva. Esta última parte, que la que voy a comentar, básicamente parte del hecho de que Panamá, si tú lo mides por los indicadores tradicionales, es un país casi llegando al primer mundo, con una gran riqueza, con altos niveles de desarrollo, sin embargo, con una tremenda desigualdad social, donde somos el tercer país en América Latina y el sexto en el mundo en desigualdad. Y nosotros llegamos a la conclusión de que pareciera que existiera en Panamá lo que una vez Sir Arthur Lewis, un premio Nobel, definió como una economía dual. Aquí concurren dos economías, una hiperdesarrollada y una atrasada. En la hiperdesarrollada, que ocupa menos del 19% del territorio nacional, que es el área transísmica, incluida Panamá Oeste, se genera más del 60% del PIB, y ahí el PIB de esta región es casi el doble del resto del país. Entonces, cuando tú hablas de Panamá, estás hablando realmente de dos países. Nosotros creemos de que ese país desarrollado, fuerte, vibrante, tiene un problema. Su capacidad de generación de empleo en cantidad y calidad está limitada por el tamaño de la demanda internacional que ofrece y por nuevos competidores que le surgen. De tal manera de que la afluencia de panameños del país pobre al país rico dentro de la frontera. Tenemos... Sí, sí, ahora sí, que teníamos un problema no con... alcanza, no alcanza a encontrar un lugar con sus expectativas. De tal manera que se crean los grandes bolsones de gente pobre en la ciudad. Y esa es una de las cosas que propicia en nuestra visión el clientelismo, la llamada corrupción, porque ¿qué resulta? Que los que están en función del gobierno, que tienen acceso a los excedentes que genera la economía, en lugar de invertirlos en desarrollar el resto del país, lo más fácil es dar empleo. Entonces tenemos como consecuencia un estado hiperdimensionado, un clientelismo rampante y una falta de recursos para atender las otras áreas del país. Entonces nuestra visión de país es de que tenemos dos situaciones: la coyuntura heredada de un país con varios déficits, déficit cuasi fiscal, que es el seguro, y el déficit de balanza comercial, que hay que resolver en el corto plazo, pero además tenemos que establecer las bases para que haya un país creciente, pujante, que le dé oportunidades al resto de la población que no tiene acceso porque está fuera del circuito del área transísmica. Entonces, ese es básicamente el trabajo que hicimos: identificar que hay dos economías que conviven, una pobre y una desarrollada, que la desarrollada no genera suficiente para ocupar a la otra y que la otra queda a merced de los grupos políticos que usan el poder para distribuir empleos de baja productividad, de baja renta, que lo que hace es perpetuar una situación de dependencia que a largo plazo ha resultado insostenible y que da el déficit fiscal. ¿Quieres resolver estos problemas? Tienes que generar una economía pujante, diversificada e integrar el espacio geográfico del país. Esa es básicamente la tesis que sostiene lo que presentamos la semana pasada. José hablando con nosotros, don Francisco. Buenos días, don Francisco. Buenos días, ingeniero. Gusto en saludarle. Y gusto es mío. Oiga, permítame felicitarlo por el esfuerzo que se dedican profesionalmente a estudiar temas de esta naturaleza, porque de eso se trata, de entender la economía, de entender lo que está ocurriendo en el país, tener una lectura correcta también de la política, porque usted debe recordar que la política es el arte de las posibilidades, a diferencia de la economía,
que tiene una ciencia en donde las variables son de mayor estricto, es más fácil de medir que la línea política. Pero yo quisiera hacerle una pregunta, si me lo permite. Comparto el criterio suyo de la existencia de 2 o 3 economías en Panamá. No solamente la economía agropecuaria, sino la economía de las áreas indígenas. Que se la separo, los niveles de pobreza en el sector agropecuario son menores. Pero comparto su teoría de que no tenemos un país, el país es uno, no está dividido en 2. La estructura económica nuestra no ha atendido consecuentemente una parte de la población. Esa es una idea que comparto. Pero a ver si puede usted compartir esto conmigo. En esta área de la economía de primer mundo, o casi de primer mundo, la tasa impositiva general de esta economía es de las más bajas de América Latina, 9,2%. Entonces, cuando hablamos de esto y hablamos de corrupción política, estamos cometiendo un grave error. La corrupción, para que haya corrupción, tiene que haber un sector privado. No hay corrupción política per se. Tiene que haber empresarios que se presten a hacer la corrupción. Entonces, hay que entender la corrupción como un fenómeno global, no como un fenómeno particular de una estructura política partidaria. Yo conozco los partidos políticos y sé que en ellos hay miles de gente. La mayoría no son corruptos. Pero ¿usted compartiría el criterio mío de que Panamá tiene una de las tasas impositivas más bajas de nuestra región y del mundo? Bueno, dentro de las cosas que nosotros mencionamos de lo que hay que hacer para atender la coyuntura con un impacto en el desarrollo del país, hablamos de una reforma fiscal, porque efectivamente hay unas lagunas terribles y mencionamos en la charla algunos ejemplos. Dimos, por ejemplo, el caso de que hay un autor que en el siglo XIX hizo un trabajo que todavía tiene vigencia, que dice que uno de los grandes activos que ganan valor en el mundo, en el tiempo, es la obra, la propiedad raíz, los terrenos, Ujú. que se benefician de la obra pública. Cuando usted tiene un terreno público y usted le hace una mejora de una calle, de luz, de agua, de alcantarillado, automáticamente ese territorio sube de valor. Pero ¿qué sucede en Panamá? La mayoría de los terrenos están cotizados. Los pocos que están registrados con valores catastrales abajo de $30,000 y no pagan impuestos. Y tenemos grandes propiedades en manos de pequeños grupos que tienen un gran poder, pero las propiedades tienen valores irrisorios y han ido ganando tremendamente valor gracias a la obra pública, que eso se privatiza al momento de que esos terrenos son vendidos o transferidos. Y hay un ejemplo que yo mencioné, el Banco Mundial hace un análisis donde dice que creo que eran cerca de 2 millones de predios están registrados en Panamá, de los muchos que hay, tal vez la mitad, no menciona exactamente cuánto es, cuando yo vi eso era como menos de la mitad. 2 millones están debidamente inscritos, de los cuales el 75% no se les factura cobro de impuestos y del 25% que se les factura solo pagamos el 10%. De manera tal de que ahí hay, por ejemplo, un evento donde hay una gran cantidad de riqueza privada que se beneficia de incrementos de valor por la obra pública que es de todos, pero que no contribuye a la sostenibilidad del país. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que podemos poner es el desarrollo violento de la ciudad hacia el oeste, al este, ha provocado grandes vacíos dentro del área de infraestructura y tenemos que en el área de la ciudad de Panamá sobran escuelas que faltan de las áreas de desarrollo. Tienes escuela y no tienes estudiantes. Eso presiona los gastos y cada vez esa tierra va subiendo más valor, valor que se queda con el empresario que la tuvo. No se revierte en un impuesto a la nación. Y podemos ir viendo, ejemplo, el caso de Colón. Me decía un gran amigo, un planificador urbano, muy conocido en el país, de que en la isla de Colón todo el territorio es propiedad del Estado y no se ha podido desarrollar por intereses. Y tenemos también el área alrededor de lo que es el Marañón, Caledonia. Todos esos son terrenos del Estado que no se han podido desarrollar. ¿Ve? Y mientras tanto tienes áreas cercanas que no se desarrollan con áreas que ya están bordeando, si es que no lo son, Tuburio. Y definitivamente, solo en ese aspecto ya tú tienes un problema de desigualdad en la tributación.
Mencionamos que hay dos artículos, creo que el 257 y el 261, que decía que el país tiene la obligación de hacer la planificación del desarrollo y que la tributación debe ser, en la medida de lo posible, progresiva. Ninguno de esos dos mandatos constitucionales se cumple. Panamá no hay la planificación del Estado y tampoco hay una escala de progresividad que realmente permita que el Estado contribuya. Y sí, efectivamente, tenemos eso. Y el otro ejemplo que poníamos era el ITBM. La evasión del ITBM también se da en gran medida, lo cual indica que la reforma fiscal que necesitamos pasa por una modernización del Estado, que es uno de los elementos que colocamos en esa Claro. visión del PIB que queremos, que incluya tanto ajustes en las tasas como en el mecanismo de gestión del sistema. Ahora, Así que sí, per- coincidimos. permítame una pregunta, don Francisco. Le entendí al principio de su intervención que el licenciado Barría participó también en este grupo. Él Yo- es parte de este grupo. Él es parte Él del es pero, grupo. parte de y este él grupo. publicó un libro sobre el tema de minera, que yo considero, Así es. y le doy mi opinión profesional, conociendo el tema de minero con probablemente un poco más de detalle que él lo explica en su libro. Ya a ese libro yo lo considero el compendio de los errores de la época, eso que está escrito ahí. Porque usted, cuando habla de esto y saca minera de este tema, usted me está hablando de sacar miles de empleos que estaban por encima del promedio, ¿m? Y decir que eso fue un exitazo del país, el gran éxito de Panamá fue cerrar la mina, me parece, yo coincido más con el planteamiento del doctor Omar Jaén Suárez, que publicó, ayer me envió una comunicación de un artículo que creo que va a aparecer hoy, no tengo la tele de Panamá aquí, No, pero no salió. creo que va a salir mañana. ¿Cómo usted mira en este panorama Sí. que nosotros nos estemos excluyendo del desarrollo de la producción de bienes y vivimos exclusivamente de la producción de servicios? ¿Cómo desarrollar los servicios en el interior? Sí, bueno, el libro es un trabajo de José, es su visión del tema. Nuestro grupo es multivariado, tanto en composición eh, partidista, y hay gente de todos los partidos, y hay gente que no está en ningún partido. Eh, y hay profesionales de distintas orientaciones. Hay ingenieros ambientales, hay ingenieros civiles, hay ingenieros aeronáuticos, hay abogados, hay financistas, hay de todo un poco, ¿no? Y hay odontólogos, ¿ve? Hay de todo un poco. Yo no tengo una posición definida ante la minería como un sector a desarrollar en el país. No estoy ni a favor ni en contra por una sencilla razón. Me falta información. Es dicho de antemano. En segundo lugar, para mí, la mina es lo que llaman los franceses un fait accompli. Es un Un hecho hecho consumado. consumado, ahí está. Y para mí, y lo he dicho y lo he escrito, hay que aprender a vivir con algo, minimizando el impacto ecológico que pueda tener y mejorando la participación del Estado en los beneficios que genera. Inclusive yo escribí un artículo porque lo que yo sí estuve en contra fue contra el contrato. Yo creo que el contrato tenía una serie de elementos, a mi juicio, muy preocupantes. Uno que yo escribí, un artículo que se publicó, era de que darle a la mina el derecho de adquirir terrenos donde quisiera, y si no los podía conseguir, el Estado tenía que expropiarlo y dárselos a ellos. Me parece un exabrupto escrito. Yo sugería que se podía hacer una APP o donde se creaba lo que llaman los gringos un SPV, un Special Purpose Vehicle, un vehículo de propósito especial en el cual fuéramos accionistas de ese vehículo y pudiéramos tener una mejor participación a la vez que se garantizaba minimizar el impacto ecológico que tiene. Usted lo sabe bien, ingeniero, toda obra humana tiene un impacto en el ambiente. Toda. Lo, lo interesante no es que no haya, sino es cómo lo mitiga de manera tal que los beneficios que genera sean superiores a los costos. Yo creo que ese análisis faltó desde un inicio. Lo que llamamos la evaluación socioeconómica del evento. También creo que hubo exageración de la empresa. En evaluación de proyecto, el beneficio económico no es el salario que tú pagas, sino es el diferencial sobre el salario promedio o el salario de mercado, que existe.
existe esa diferencia y es favorable al proyecto, como también están los costos ambientales que tienes que medir. Entonces, de manera tal que yo diría, mira, yo soy un hombre bastante, trato de ser razonable y mi posición era, y lo he dicho en la televisión y lo he dicho por escrito, encontrar un punto en el cual nosotros podamos definir si esa mina, hasta cuándo y dónde mantenerla, que no sea un problema fiscal para el país, que genere ingresos, que respete los derechos de los inversionistas y que a la vez minimice el impacto ambiental. Y ya para cerrar, yo decía que para mí lo más grave que tenía todo este problema es el impacto reputacional que hay sobre la Panamá. Si nosotros creemos de que hay que invertir y que hay que hacer crecer la economía, pues alguien en su sano juicio que vea que estos problemas pasan en Panamá, haya o no haya razones de fondo en la decisión, va a abstenerse. Y Panamá es un país que depende críticamente de la inversión extranjera directa como el flujo de capital al centro bancario para balancear el déficit comercial y para monetizar la economía del país. Así que esa es mi visión del problema. Me parece muy sensato su punto de Muy vista, bien. don Francisco. Don Francisco, viene una campaña política donde obviamente los temas profundos van a pasar a segundo plano porque por lo que he visto va a ser muy blasé la discusión. Hay temas que para el próximo gobierno son ineludibles. Ya hemos hablado del IBM, hemos hablado del problema del Canal de Panamá. ¿Cuáles son las perspectivas de ustedes, este think tank, viendo lo que nos viene? Y cuáles en el aspecto económico, cuáles van a ser las grandes decisiones que va a tener que tomar el próximo gobierno. Sí, como yo dije, el peor escenario que tiene una economía es cuando hay lo que se llama un triple déficit. Un triple déficit es cuando tú tienes un déficit eh, en el sector público, Ujú. un déficit cuasi fiscal que usualmente refiere a la deuda del Banco Central y un déficit comercial. En el caso panameño tenemos el déficit fiscal y tenemos un déficit cuasi fiscal que es el del IBM. ¿Por qué decimos cuasi fiscal? Porque no siendo un gasto del gobierno, le cae al gobierno y es Claro. como si fuera un déficit fiscal. Por eso se llama cuasi fiscal. Y el otro es el déficit comercial. Nosotros balanceamos todos estos déficits con la cuenta de capital, que es la cuenta de flujos bancarios a través del sistema bancario y además de la inversión extranjera directa. Esas eran las cosas que nos ayudaban a balancear esto y seguir adelante y daba una perspectiva de crecimiento. Por eso digo que para mí es crítico que estos elementos de la cuenta capital se vayan a ver afectados por lo que está pasando internamente en el país con la mina y ahora con un proceso electoral. Dicho eso, nosotros creemos de que definitivamente para poder recuperar y mantener y acrecentar la cuenta de capital, tenemos que trabajar sobre los dos déficits, el déficit fiscal y el déficit cuasi fiscal. Para atender el déficit fiscal, que son los ingresos menos gastos del corriente, definitivamente ya mencioné que es necesaria la reforma fiscal, pero necesitamos un programa de ajuste de los gastos no necesarios. Y en ese contexto nosotros decíamos que eso pasa por una modernización del Estado, entendida por la modernización que tenemos que ir a un servicio civil. No puede ser de que un chofer en un lugar gane $4.000 y ese mismo chofer en otro lugar gane $1.000 y en otro gana 1.500 y en otro gana menos de 1.000. O sea, no podemos tener esas islas de prosperidad en medio de un mar de estrechez que tenemos en el sector público. Ese es uno. El otro caso que nosotros decimos que tenemos que hacer es focalizar el gasto. Por ejemplo, hace muchos años, más de 20, 25 años, existe probado en el mundo una técnica que se llama el presupuesto por resultado. Tú asignas el presupuesto de acuerdo a objetivos que tú fijas y el logro de los mismos. Ese es el presupuesto por resultado. En Panamá no ha habido manera de hacer eso. Creo que somos de los países más atrasados en la región en hacer del gasto público una herramienta de desarrollo que está vinculado exactamente a lo que llamamos la falta de planificación. De tal manera de que la modernización del Estado, la reducción de entidades que no tienen sentido de hacer que se vuelven en puestos de empleo, la focalización del gasto y de los subsidios y la reducción una presupuestación por resultados son condiciones inevitables, necesarias para poder enfrentar con seriedad la situación que tenemos que amenaza con desbordarse
en en una pérdida de grado de inversión que es, ya los mercados han ido descontando en los precios de los documentos de Panamá en el mercado secundario, de los mercados de bonos. Ah, Eso en cuanto al déficit. En cuanto al déficit fiscal, que es el IBM, aquí voy a decir algo que puede caer muy mal. Es un programa que tal como está estructurado en dos subprogramas, el beneficio definido, que es el llamado solidario, y el de la cuenta de capitalización individual. La capitalización individual no tiene problema de financiamiento porque la mayoría de los cuentavientes de ahí no han entrado y cuando entre van a recibir lo que pusieron. El problema es en el IBM solidario, donde estamos la mayoría de los jubilados, que cada vez tiene menos cotizantes y tiene los mismos menos cotizantes se convierten en más beneficiarios. Ese sistema está condenado. El costo de transición de un sistema al otro se estimó que necesitaba de 400 500 millones de dólares anuales para crearlo de manera tal que cuando llegáramos a esta situación, sí, tener el dinero más las inversiones para pagarlo. No se hizo. Y de esto son culpables los tres gobiernos que sucedieron al gobierno que hizo la reforma. Entonces, yo creo, dada esa situación, y lo dije en un programa que van a pasar por ahí, yo sacaría este tema de la discusión electoral. ¿Por qué? Porque ningún candidato va a atreverse a decir lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es meter plata fresca y meter plata fresca tiene dos opciones. O reduces los ya precarios servicios públicos o creas nuevos impuestos para financiarlo o aumentas la deuda. Y si tú aumentas la deuda para pagar el déficit, vas a tener un problema serísimo que va a acelerar la pérdida de grado de inversión. Entonces, ese es otro tema que hay que hacer. Hay que enfrentarlo. Yo lo sacaría de la discusión electoral porque yo creo que yo he hablado con cuatro candidatos presidenciales que me han invitado a escuchar lo que yo les digo y les he dicho muy francamente, esto es lo que yo veo, esta es la situación, yo no veo que aquí no va, el que llegue al poder va a tener que hacer esto. claro. Y, pero decirle y las medidas paramétricas son inevitables por razones distintas al déficit, por aumento de La edad, edad que no vivimos más, etcétera. vivimos más, eso es un hecho, porque las enfermedades cada vez son más costosas, ¿ves? Claro. Y porque el aporte que se hace en las actuales circunstancias no cubre más de 8 años de retiro. Una persona que se jubila a los 62 años, hasta los 70 está cubierta su póliza con, lo que, con su pensión con lo que pagó. Del noveno año en adelante, los demás lo están subsidiando que cada vez son Son menos. menos. Entonces, eso es insostenible. Hay que tomar medidas. Ahora, ¿cómo le dices tú a una población que ya tiene sus ingresos mermados de que le vas a poner un aumento en los pocos beneficios que tiene? No lo vas eso sería catastrófico políticamente. ¿Por qué? Porque la gente ve que el servicio es malo. Nosotros cuando llegamos a la caja del Seguro Social con el doctor Lao, había pensiones que duraban más de un año, su trámite. Lo bajamos a 3 meses, que todavía es largo, por un proceso de reforma integral de la institución. Hay que hacer una reforma integral de la institución. Yo creo en el sistema universal de salud, que hay que crearlo, hay que mejorar la gestión de ese sistema de salud y hay que hacer una entidad financiera que administre los recursos de las pensiones. Yo inclusive hablé de que hiciéramos o compráramos un banco. Y entre risas y en serio le dijimos al gobierno, bueno, ¿y por qué no nos venden la caja de ahorro por $1? La caja de ahorro tiene un rendimiento del 18% sobre el ROE, que es el retorno sobre Inversión. su inversión. Y mientras que el depósito de nosotros nos está dando 3%. Y hacer del Banco de los Trabajadores, que a la vez se me convierte en las agencias en puntos de atención al público, automatizo todos los sistemas, cada asegurado tiene una cuenta ahí que es su pensión, la puede ver, la puede calcular, puede hacer lo que quiera con ella, que hoy día no se puede, no tiene esa información. En fin, como decía cierto político, un revolcón y sacar dos o tres nuevas instituciones especializadas, porque tú no puedes tener una junta directiva que cualquier decisión operativa de más de 250.000 tiene que aprobarla porque el director no tiene autoridad y que se convierte en un tribunal laboral donde si alguien le llamó la atención a otro y no se siente satisfecho, apela y entonces llega hasta junta directiva. Los martes la junta directiva es una corregiduría.
que fulanito se peleó con fulano, que fulano no acepta la... No, 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 sí, 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 lo hemos hablado varias veces acá. esto es de locos. Un día un tipo se robó 32 alas de pollo y resulta que en el inventario no eran 32 sino 30 o 31 y como faltaba uno o dos en el inventario, pues el tipo sigue ahí. ¿Ves? Y lo vieron con la bandeja que iba por delante. Entonces, ese tipo de cosas donde la Junta Directiva no cumple su función de fijar políticas y pedir resultados, sino que anda como una junta migratoria, anda reuniéndose en los hospitales y en las clínicas, hablando con la gente, viendo cómo y están todo el día metidos en la caja del Seguro Social. Eso no funciona. Eso no funciona. ¿Ve? Sí. Así que yo creo que eso sería para mi visión el tema. Y yo diría, el candidato que me diga a mí que él tiene la solución, que no va a aumentar la paramétrica y que no va a aumentar los costos, miente y se pone al final de la lista de los que tienen posibilidad de ganar y es al último que yo le daré un voto si viene con esa propuesta que a luces es totalmente demagógica. Es la visión que tengo. Don Francisco Bustamante, como siempre, un placer recibirlo.